Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Martínez. Soy del Centro de Soporte Shamay. En esta webinar vamos a ver un poco lo que es el módulo de producción. El objetivo de nuestro tema es adquirir los conocimientos básicos para el manejo del módulo de producción en lo que es SAP Business One. El temario que vamos a estar trabajando es el siguiente. Vamos a ver lo que es la introducción al módulo de producción, tipos de producción, manejo de conceptos, determinación de cuentas de mayor, creación de almacenes, lista de materiales, orden de fabricación, métodos de emisión de una orden de fabricación y proceso de producción. Bueno, la producción en SAP Business One es comúnmente conocida como manufactura ligera. Esto significa que se basa en una lista de materiales que mediante el proceso lineal consolida los costos de transformación de un producto terminado a partir de los costos de sus componentes. Bueno, ¿a qué nos referimos con producción conocida como manufactura ligera? Ahorita vamos a ver lo que son los tipos de producción y en el esquema que maneja Business One, el proceso de producción es un proceso de producción estándar y sencillo que puede ser absorbido sin ningún problema con este módulo que tiene Business One. Entre los tipos de producción se conocen los siguientes 4 tipos. El primero, continua. Nunca se detiene la línea de producción. Este tipo de producción no es soportada por Business One. Un ejemplo de eso es una refinería. Producción intermitente o por lote. Es la que generalmente conocemos y sí es soportada por Business One. Producción en masa se refiere a producción de grandes cantidades de productos idénticos en producción. Ejemplo, las plantas automotrices. Y producción por proyecto es la producción bajo pedido. Se puede soportar perfectamente por Business One. Utiliza métodos manuales y mecánicos. Bueno, como vemos en esta lámina, los dos tipos de producción que pueden ser perfectamente soportados por Business One es la producción intermitente o por lote, y la otra es la producción por proyecto. La producción en masa y la producción continua no son esquemas de producción que pueda soportar el Business One. Manejo de conceptos. Costos. Tenemos 2 tipos de costos en el módulo de producción, los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son, por ejemplo, la materia prima, los materiales directos y la mano de obra directa. Los costos indirectos son materiales indirectos, mano de obra indirecta, gastos indirectos, gastos de administración, impuestos y patentes, depreciación y financieros. ¿Ok? Ahora, producción en proceso. ¿Qué es la producción en proceso? Es el inventario de artículos o elementos utilizados en el proceso de producción actual. Se encuentran en un grado intermedio de producción debido a la aplicación de la mano de obra directa. Determinación de cuentas de mayor. Cuando trabajamos con el módulo de producción se requiere definir 3 cuentas de mayor principalmente. Normalmente se conocen con el término cuentas WIP. WIP es Work in Progress, que es trabajo en curso. La definición de las cuentas de mayor del módulo de producción son la cuenta de existencias, que es la cuenta de inventario, la cuenta de stock de trabajo en curso, que es la cuenta de producción en proceso, y la cuenta de desviación de stock WIP, que se ocupa para controlar las mermas. Básicamente las cuentas se definen dentro de la ventana determinación de cuentas de mayor. En el módulo de inventario tenemos la cuenta de existencia que se debe de asignar, que normalmente es la cuenta de inventario con la que trabajamos. La cuenta de stock de trabajo en curso, se puede definir una cuenta nueva y la cuenta de desviación de stock WIP, de igual manera se puede definir una cuenta nueva. Creación de almacenes. Para llevar a cabo un control de los artículos que se manejarán dentro del módulo de producción, se pueden definir almacenes. En este ejemplo o en esta lámina yo les pongo la definición de los siguientes almacenes. 1. Material de empaque. 2. Almacén de materia prima. 3. Almacén de producto terminado. Y 4. Almacén de producto semi terminado.
Por cada almacén generalmente se crea una cuenta de existencias. Ahora, es muy importante considerar que todas las cuentas contables se deben de regir siempre como lo maneje su área de finanzas. ¿A qué me refiero a qué me refiero con esto? Bueno, como lo mencionaba yo en la lámina anterior, dentro de la determinación de cuentas de mayor, yo puedo definir qué cuenta voy a asignar para lo que es nuestro módulo de producción. Dentro de esas cuentas yo puedo determinar si quiero definir una cuenta por cada almacén, que sería como que la manera más correcta para llevar un control, o si quiero que, por ejemplo, toda la cuenta de existencias, perdón, todo el almacén de inventario se maneje bajo la misma cuenta de existencias. Ok, lista de materiales. La lista de materiales es un conjunto de componentes que construyen un producto terminado, es decir, de la lista de materiales que podríamos decir que es un conjunto de artículos inferiores, se construye a su vez un solo artículo de nivel superior. Dentro de lo que es el módulo de producción, una lista de materiales de producción, también denominada BOM, Bill of Materials, representa un producto terminado de nivel superior que comprende diferentes componentes del inventario, componentes de nivel inferior, que era lo que yo les mencionaba en la lámina pasada. Durante el proceso de fabricación se transforman los componentes en el producto terminado. Los componentes de la lista de materiales de producción pueden ser artículos físicos, por ejemplo, un tornillo, una tabla de madera, una cantidad determinada de lubricante o pintura, etcétera, o pueden ser objetos intangibles, como por ejemplo una hora de trabajo. Bueno, vamos a ver lo que son las órdenes de fabricación. SAP Business One admite tres tipos de órdenes de fabricación. La primera es la orden de fabricación de tipo estándar. Se basa en la lista de materiales y se utiliza para producir un artículo de producción regular. Se gestionan operaciones de material del proceso de fabricación estándar. Se pueden modificar componentes en la etapa de fabricación. Cuando se abre una nueva orden de fabricación estándar, se completan todos los componentes de forma automática. Orden de fabricación de tipo especial. Se utiliza para producir y reparar artículos o para llevar a cabo actividades que no son necesariamente artículos de la lista de materiales. Por ejemplo, órdenes de reparación para tarjetas de equipos de clientes o para montajes rechazados. Se crean componentes de órdenes de fabricación especiales de forma manual. Y el último tipo de orden de fabricación es la orden de fabricación de tipo desmontaje. Se utiliza para desarmar un artículo de nivel superior del producto regular hasta obtener sus artículos de nivel inferior. Las partes independientes pueden ponerse luego en el inventario y venderse. Por ejemplo, se puede adquirir un coche usado, desmontarlo y vender sus componentes por separado. Aquí como nota, de igual manera, este tipo de orden de fabricación suele usarse para revertir un proceso de fabricación de una orden de tipo estándar. Em, por ejemplo, si se crea una orden de fabricación de tipo estándar y a lo mejor la cantidad que se requería no era la correcta, una orden de fabricación una vez ya emitida ya no se puede cancelar, no hay manera de eliminar el documento. La manera de revertirlo es crear una orden de fabricación de tipo desmontaje por la misma cantidad y con las mismas características que tuvo la orden de fabricación de tipo estándar, solo que ahora de tipo desmontaje, y al momento de generar esa orden de tipo de desmontaje, se revierte el proceso de la orden de fabricación de tipo estándar. Métodos de emisión de una orden de fabricación. Se emiten artículos componentes utilizando el método manual o toma retroactiva, que es el método de notificación. En el método manual se emiten artículos componentes por separado de la orden de fabricación. Esto permite contabilizar componentes emitidos para una orden de fabricación precisamente cuando son necesarios en el proceso de producción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se tiene el método manual, los componentes del proceso de producción se deben de llevar a cabo de manera manual.
Es decir, yo genero mi orden de fabricación como un primer documento, posteriormente yo genero un recibo de fabricación, a lo mejor jalando o referenciando la orden de fabricación estándar, y así continúa el proceso. Es decir, voy generando documento por documento de manera manual y yo decido qué componentes se involucran en dicho proceso. Ahora, el segundo método de emisión es el método de notificación. En este método, SAP Business One emite automáticamente operaciones de artículos para los componentes necesarios, según se define en la ficha de componentes cuando se informa que se completó un producto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos definido este método de notificación de tipo como automática dentro del sistema, cuando se genere el documento de orden de fabricación, en automático se puede generar tanto el recibo como la emisión de producción y se puede concluir el proceso de esa orden de fabricación. Uh-huh. Ahora, el siguiente diagrama es un diagrama de proceso de producción. Iniciamos por lo que es la materia prima, que es la creación de la lista de materiales. En este paso se tiene que definir una lista para crear un artículo de nivel superior. Por ejemplo, si yo quiero un refresco, yo voy a incluir lo que es el producto o el líquido, que va a ser mi primer insumo o primer artículo de nivel inferior, y aparte voy a incluir el envase, que va a ser como mi segundo artículo de nivel inferior. Juntos me van a construir un artículo de nivel superior al cual yo voy a denominar, por ejemplo, refresco, ¿no? Como producto terminado. Esos son ejemplos de artículos inferiores que pueden pertenecer a una lista de materiales. Una vez que tengo generadas mi n cantidad de listas de materiales, yo ya puedo comenzar a crear lo que son mis órdenes de fabricación. Al momento de que yo creo una orden de fabricación, la orden de fabricación se queda con el estatus, por default, planificada. ¿Qué quiere decir planificada? Que únicamente está como borrador, por así decirlo, dentro del sistema. Si yo deseo continuar con esa orden de fabricación, tengo que cambiarle el estatus a una orden de fabricación de tipo liberada. Es como un candado que tiene Business One. Si la orden de fabricación no está liberada o autorizada, por así decirlo, tú no puedes proceder con lo que es los demás documentos del módulo de producción. Una vez que está la orden de fabricación liberada, tenemos los siguientes dos esquemas. Yo puedo tener una emisión de componentes manuales, que es lo que les mencionaba en la lámina anterior. Yo puedo tener el esquema manual o puedo tener el esquema de notificación. Bajo el esquema manual, yo tengo lo siguiente, que es la emisión de componentes de manera manual y la salida por fabricación de manera manual, en donde entra el producto en proceso. Ajá. Ahora, cuando yo tengo la orden de fabricación liberada y mi método es un método de notificación, entonces prácticamente yo me voy a un enlace que denominamos informe de cierre o termination report, en el cual se genera una salida por fabricación automática, que es aquí se consumen los artículos durante el proceso de producción, los artículos de nivel inferior. Este informe de cierre me genera o me termina prácticamente lo que es el proceso de producción de esa orden de fabricación. Bueno, una vez que se concluye con el proceso de producción, nos vamos a lo que es la entrada de mercancías por proceso de fabricación, en donde se introduce el producto terminado al almacén designado. Ajá. Y por último, se cierra o se concluye la orden de fabricación. Prácticamente este es el proceso del módulo de producción que tenemos en Business One. Realmente es un módulo muy sencillo de aplicar. Ok, vamos a ver en las siguientes láminas algunos de los documentos involucrados en el proceso. Primero, definimos la lista de materiales. Aquí en esta ventana, como yo les pongo, yo creo una lista de materiales, la cual primero tengo que crear mi artículo final o mi artículo de nivel superior, que en este caso se llama refresco 2. Y voy a ingresar en esta lista de materiales los subartículos o artículos de nivel inferior que van a ser componentes de mi artículo superior. En este caso yo tengo un artículo que se llama Coca-Cola 2 y envase para Coca-Cola. Esos son
los dos componentes que yo tengo para mi producto terminado llamado Refresco 2. Una vez que tengo ya registrado los componentes, le doy clic en crear y listo, tengo definida mi lista de materiales. Yo puedo definir n cantidad de lista de materiales que yo quiera, y también las listas de materiales una vez creadas se pueden también eliminar. Es decir, si yo a lo mejor ya no quiero tener esa lista de materiales, o mi lista de materiales X ya cambió porque cambiaron gran parte de los componentes y me es más fácil crear una nueva, simplemente le doy clic derecho, eliminar, y prácticamente elimino la lista de materiales sin alterar absolutamente nada. Ok, dentro del proceso de producción, una vez que tenemos definida la lista de materiales, nos vamos a lo que es la creación de las órdenes de fabricación. Para crear la orden de fabricación, pues bueno, dentro del módulo de producción le damos clic en orden de fabricación y nos aparece la siguiente ventana. De manera estándar, siempre va a jalar el tipo estándar, vaya la redundancia, y el estado siempre va a ser planificado. Ajá. Como yo les comentaba, el estado planificado únicamente se refiere a que la orden de fabricación se crea el documento, pero se crea únicamente como un borrador. Todavía no se continúa o no se libera para un proceso de producción. ¿Ok? En esta orden de fabricación, bueno, yo mando a llamar mi producto terminado que yo quiero generar, que en este caso es Refresco 2, y automáticamente en la parte del detalle de la ventana se van a visualizar todos los elementos que componen la lista de materiales para crear ese producto terminado. En cantidad planificada yo puedo poner que a lo mejor necesito que de ese producto terminado se generen uno o n cantidad de productos. Prácticamente es todo. Se indica el almacén si es que se desea cambiar el almacén y se da a crear. Listo. Una vez que tenemos creada la orden de fabricación, pasamos al estatus de liberado. ¿Qué quiere decir esto? Liberado es como si se creara un candado dentro del sistema en donde si no se cambia el estatus de una orden de fabricación de planificado a liberado, prácticamente el sistema no te deja continuar con el proceso de producción. Entonces, cuando tú cambias el estatus de tu orden de fabricación y la actualizas, prácticamente la orden de fabricación se libera y puedes tú terminar con el proceso de fabricación. Una vez que has actualizado tu orden de fabricación, para continuar con el proceso, le das clic derecho a la orden de fabricación y Termination Report, que es la opción del método de emisión que yo les comentaba, método de emisión de tipo notificación. Con esta terminación de reporte o finalización de reporte, lo que hace el sistema es lo siguiente: en automático te manda a traer el documento de recibo de producción, y el recibo de producción lo enlaza directamente a la orden de fabricación a la que pertenece. Entonces se va a ver en la parte de detalle que cuál es el componente o que cuál es el producto de nivel superior que tú vas a generar, la cantidad de esos productos o producto terminado que tú vas a generar, y prácticamente con darle crear se genera el recibo de producción, y hasta ahí se concluye o se termina el proceso de producción de esa orden de fabricación. En esta lámina que yo les muestro, en automático se ve que se crea la emisión de producción al momento de que yo creo el recibo, con el cual se termina el proceso de producción de esa orden de fabricación en específico. Si ustedes ven en la lámina, yo tengo una orden de fabricación. El mapa de relaciones que me muestra es la orden de fabricación y los dos elementos que la componen, que es el recibo de producción y la emisión de producción, cuando es una orden de fabricación de tipo estándar. Bueno, hasta aquí sería todo con respecto a lo que es nuestra lámina o nuestro PowerPoint. Nos vamos a ir a SAP y aquí en SAP vamos a entrar a lo que es el módulo de producción y vamos a generar primeramente una lista de materiales. Vamos a crear un nuevo producto. Antes de ir a la lista de materiales, voy a crear primero mi nuevo producto de nivel superior. Vamos a suponer que yo
voy a crear un paquete de plumas. Y le vamos a poner ese código. En datos de producción, por default, el método de emisión que me aparece es notificación, que es lo que yo les comentaba. Yo puedo cambiar el método de emisión desde mis datos maestros de mi artículo, ¿vale? Yo lo voy a dejar en este caso notificación, que es el método de emisión para que me termine el proceso de producción de manera automática. Una vez que yo tengo definido mi producto, le voy a dar crear. Ok. Y voy a crear los productos que van a ser los artículos de nivel inferior para poder construir ese artículo de nivel superior. Ok, voy a crear aquí... Me parece que ya tengo creado uno que es pluma. Voy a crear otro que se llama caja de plumas. Ok. Igual le voy a dar método de emisión notificación y le voy a dar crear. Ok. Ahora, para poder hacer un proceso de producción, voy a generar rápido una entrada de mercancías de esa caja de plumas. Y vamos a crear la entrada de mercancía. Ok, listo. Ok, ya que tengo una vez generados mis artículos, tanto el de nivel superior como mis artículos de nivel inferior, entonces sí vámonos de lleno con lo que es el módulo de producción. Lo primero que te dice es que debes de crear una lista de materiales para tu artículo de nivel superior. Ok, aquí mi artículo de nivel superior va a ser el paquete de plumas. Ajá. Lo selecciono y listo. Ahora, ¿qué artículos voy a utilizar para generar un solo producto terminado de un paquete de plumas? Donde veo que es solamente uno aquí, donde dice tamaño de producción. Ok, uno. Para producir uno yo necesito pluma negra. Le voy a poner que necesito 3 plumas negras y necesito una caja de plumas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a necesitar 3 artículos de pluma negra y un artículo de una caja de plumas para poder entregar un producto terminado llamado paquete de plumas. Vamos a poner aquí el precio, que son 5 pesos, y vamos a darle crear. Listo. Hasta ahí yo ya tengo definida una lista de materiales. Ok, ahora voy a generar una orden de fabricación de tipo estándar para crear un producto terminado de ese producto que yo construí mi lista. Ajá, por default les mencionaba, el sistema siempre te va a dar de tipo estándar y estado planificado. Yo puedo elegir si es una orden de tipo estándar, una orden especial o una orden de tipo desmontaje. Ya les mencioné anteriormente para qué es cada una de ellas. Ok, vamos a hacer una orden de tipo estándar para producto terminado PP1. Yo necesito que se generen 10 paquetes de plumas y que se vayan al almacén 1. Ok. Listo. Una vez generada mi orden de fabricación de tipo estándar, para que yo pueda proceder con lo que es el proceso de producción, yo necesito liberarla. Si no la libero, me va a mandar un error.
Ejemplo, yo ya tengo esta orden de fabricación. Si quisiera terminar el proceso, si vemos, dando clic derecho sobre la orden de fabricación, ni siquiera me da la opción de Termination Report. Ajá. Ok. Si yo quisiera generar de manera manual el recibo de producción de esta orden de fabricación, tampoco me va a dejar. Voy a hacerlo de manera manual para que vean el error que les manda. ¿Ok? Yo quiero generar el recibo de producción para mi orden de fabricación número 166. Le voy a dar ejemplo. Le digo que sí. Y prácticamente te manda el error de que el estatus de la orden de trabajo referenciada debe de ser liberada. Ajá. Ok. Voy a darle cancelar. Listo. Me regreso a mi orden de fabricación original y entonces le voy a cambiar el estatus a liberado. Una vez que le cambio el estatus a liberado, actualizo la orden de fabricación y listo. Ahora, simplemente me voy clic derecho, Termination Report. Aquí sí ya me aparece la opción de finalizar este reporte. Le doy clic ahí y me despliega la ventana de recibo de producción. El recibo de producción ya prácticamente te jala la orden de fabricación. Vamos a ponerle ejemplo de producción y le voy a dar crear. Ok, le dices que sí y listo. Se ha generado el recibo de producción por las 10 piezas que yo necesito del producto terminado paquete de plumas. Ahora, hasta aquí, si yo me regreso a la orden de fabricación y actualizo el documento y yo visualizo mi mapa de relaciones, si observamos, es lo que yo les presentaba en las láminas de PowerPoint. Con el Termination Report prácticamente estoy terminando ya el proceso de producción de esta orden de fabricación en específico. Al momento de crear el recibo de producción, de manera automática se genera la emisión para producción. Un dato importante, la orden de fabricación como tal no les genera ningún asiento contable, es decir, no les contabiliza absolutamente nada en el inventario. Esa contabilización aparece hasta que se genera el recibo de producción y la emisión de producción. Aquí les voy a desplegar los asientos contables para que puedan visualizar el tipo de asiento que te genera un recibo de producción. Si vemos, en este asiento abona a lo que es el inventario de producción en proceso, que es la cuenta contable que yo tengo asignada, y carga a la parte de inventario. Ajá. Ahora vamos a ver el asiento contable que se genera en la emisión de producción. Se los voy a desplegar aquí. La emisión de producción les arroja el siguiente asiento contable. Ahora abona a la cuenta de inventario y carga a la cuenta de inventario de producción en proceso. Ok. Hasta aquí se termina lo que es nuestro proceso de producción y la orden de fabricación se puede pasar a estatus cerrado, se actualiza y se finaliza el proceso de producción para esta orden de fabricación en específico. ¿Ok? Ahora vamos a crear, como último ejemplo, una orden de fabricación de tipo desmontar. Y la voy a hacer por el mismo producto terminado. Yo quiero desmontar del producto terminado PP1 la cantidad de 5 piezas o 5 paquetes, igual al almacén 1. Voy a cerrar este documento que tengo atrás. Ok, de esta orden de fabricación de tipo de desmontaje, vamos a desmontar 5 productos. Le damos crear y listo. Ok. Lo mismo, tengo que liberar primero la orden de fabricación para poder proceder con lo que es la continuación del proceso de producción. Una vez liberada, le doy clic derecho, Termination Report. Como les mencionaba, hasta aquí no les genera absolutamente ninguna contabilización.
me voy clic derecho, Termination Report. Aquí en Termination Report me manda directamente, si se fijan, aquí la ventana a la que me manda directamente es a la ventana de emisión para producción. No muestra la ventana de recibo de producción. ¿Ok? Aquí en emisión para producción, le voy a dar ejemplo. Voy a crearla. Le digo que sí. Y voy a cerrarla. Voy a actualizar mi orden de fabricación y le voy a dar mapa de relaciones. Ok. El mapa de relaciones de este tipo de orden, desmontar, es el que se ve a continuación. Únicamente en una orden de fabricación de tipo desmontaje, nada más se genera la emisión para producción. Ajá, no se genera el recibo de producción. ¿Por qué? Porque nada más únicamente lo que tú estás generando es el documento en donde tú ya recibes el material que estás desmontando, prácticamente lo desmontas y haces el pase para que entre al almacén. Se salta la parte del recibo de producción porque aquí lo que se está saltando por obvias razones es la parte en donde tú sacas producto del almacén para meterlo al proceso de fabricación. En esta parte de orden de desmontaje lo que haces es la inversa de ese proceso. Aquí ya tienes un producto terminado o construido, por así decirlo, y lo vas a desmontar, es decir, vas a extraerle las piezas, que es como que el paso inicial, y únicamente las sacas y las ingresas a un almacén determinado. Eso es lo que te hace únicamente la emisión de producción. Vamos a visualizar el asiento contable de este documento y si se fijan, este asiento contable carga y abona en el mismo asiento a las cuentas de inventario e inventario producción en proceso. Hasta aquí se concluye lo que es una orden de fabricación de tipo desmontar. Bueno, pues prácticamente eso es lo que nosotros manejamos como a nivel estándar de lo que es un proceso de producción en Business One. Pues espero que les sea de utilidad la información que les hemos proporcionado, tanto en las láminas como en el pequeño ejercicio que se hizo en la aplicación. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.